Hola, buenos días. Vamos a resolver este circuito RC y vamos a observar, tenemos un interruptor, el cual vamos a poner como referencia el momento en el que se abre este interruptor. Vamos a decir que se va a abrir en t igual a 0. Entonces hay que analizar el circuito antes de que se abra y posterior al abrir el interruptor. No hay que perder de vista que estamos buscando el voltaje en el capacitor. El capacitor observamos que está conectado entre los nodos que están numerados como el 2 y el 6. Bueno, entonces cuando está cerrado tenemos que t es menor a 0. O sea, t menor a 0 implica que el interruptor está cerrado. Y vamos a asumir que ya estuvo mucho tiempo cerrado de tal manera que llegó a las condiciones estables. Y entonces dibujamos el circuito. Bueno, aquí está el interruptor, pero está cerrado, es un simple alambre. Tenemos que poner una rama con una resistencia de 10K. Vamos a poner la resistencia de 34 kiloohms. El capacitor sabemos que están entre estos dos nodos, sin embargo ya lo voy a omitir. Como ha llegado a su estado estable, entonces no circula corriente a través de él. Recuerden que la fórmula de la corriente en un capacitor es igual al producto de la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Sin embargo, sí voy a enfatizar que aquí tenemos, en azul lo voy a enfatizar, que aquí va en estos dos nodos, que es el nodo 2 y el nodo 6, ahí va el capacitor, para no perderlo de vista. Aquí voy a poner 2 y 6. Así es como quedaría antes de que se abra el interruptor. Y lo que queremos encontrar es el voltaje entre los nodos 2 y 6, es el voltaje del capacitor. Observemos que aquí tenemos dos resistencias en serie. Y una vez que tengamos esa resistencia en equivalente, que es muy fácil, es de 17K, esa resistencia de 17K estará en paralelo con 34K. Entonces voy a hacer una operación para estas tres resistencias. Sería 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre 34K más 1 sobre 17K. 1 sobre 17 es lo mismo que 2 sobre 34. Entonces esto nos da 3 sobre 34K. Por lo que al despejar R equivalente nos queda 34K sobre 3. Y vamos a dibujar el circuito. Pongo los elementos que no han sufrido ningún cambio, que son la fuente de 12 volts, la resistencia de 3K, la resistencia de 10K, la resistencia de 1K, y en vez de estas tres, una sola resistencia que tiene el valor de 34 sobre 3 kiloohms. Y seguimos teniendo aquí el nodo 2. Lo sigo dibujando, nodo 2, y aquí está el nodo 6. No hay que perder de vista que es lo que nos interesa, encontrar el voltaje en el capacitor, que es el voltaje entre los nodos 2 y 6. Ahora vamos a hacer una reducción entre estas dos resistencias que están en serie, pues simplemente se suman. R equivalente 2 es igual a 1K más 34 sobre 3K, que esto es igual a 37 tercios en K. Y además el equivalente de estas dos resistencias estará en paralelo con 1 sobre 10. De una vez lo voy a hacer y voy a llamarle como 1 sobre R equivalente 3. Entonces será 1 sobre 10K más 3 sobre 37K. ¿Sí? Y tenemos que hacer la operación. Entonces 1 sobre 10K o 10.000 ohms más 3 entre 37.000 o 37K. Esto es igual a 370K. Hay que despejar R equivalente 3. R equivalente 3 va a ser igual a 370K sobre
67. Y vamos a dibujar nuestro circuito equivalente. Este es el equivalente 3, que es de 370K sobre 67. Y aquí es 3K. La fuente de voltaje es de 12 volts. Bueno, en el diagrama de circuito vamos a respetar la numeración de cada nodo. Es el nodo 4. Voy a escribirlo aquí. Este es el nodo 4. Entonces este también es el nodo 4. No hay que perder de vista lo que queremos, que es el voltaje entre los nodos 2 y 6. Y aquí tengo el nodo 4. Y aquí tengo el nodo 6. Recuerden, todo esto es el nodo 6. Todo ese cable. Ya perdimos el nodo 2 aquí. Sin embargo, si nosotros encontramos el voltaje entre el nodo 4 y 6, por divisor de voltaje podemos calcular el voltaje entre el nodo 2 y 6. O también calculando la ley de Kirchhoff en esta trayectoria. Entonces vamos a calcular el voltaje entre el nodo 4 y 6. Lo voy a hacer por ley de Kirchhoff. Van a observar que de ahí se deriva la división de voltaje. Recuerden, aquí tenemos 12 volts y se va a dividir una parte en la resistencia de 3K y otra en la resistencia equivalente 3. Si en la de 3K tuviéramos 3 volts, entonces en R equivalente 3 tendríamos el resto, que son 9 volts. Si en la resistencia de 3K tuviéramos 1 volt, en esta resistencia equivalente 3 tendríamos 11 volts, o sea el resto. Bueno, entonces vamos a hacer esa operación. Voy a poner la ley de Kirchhoff empezando en el nodo 6 y recorriéndolo en el sentido de las manecillas del reloj. Y voy a dibujar aquí. La corriente vamos a ponerla en este sentido. Entonces empezamos en el nodo 6, tenemos 12 volts y es positivo porque está incrementando la tensión. Después pasamos por la resistencia de 3K, su voltaje es corriente por resistencia, sería I por 3K. El signo en la ecuación es negativo porque está pasando de más a menos. Seguimos avanzando y encontramos la resistencia equivalente 3, que su voltaje es I por R equivalente 3. El signo en la ecuación es negativo también y ya llegamos al punto de partida, esto es igual a 0. Ahora podemos factorizar aquí la corriente, tendríamos 12 volts menos I por 3K más R equivalente 3. Y eso es igual a 0. Entonces la corriente va a ser igual, al despejar voy a hacer el despeje directo, que serían 12 volts sobre 3K más R equivalente 3. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, si queremos el voltaje de 3K, pues sustituimos, sería esta corriente por 3K. Pero queremos el voltaje en la resistencia equivalente 3. Entonces, lo voy a hacer de este lado. El voltaje 4, 6. Con esta notación estoy indicando que voy a calcular el voltaje entre los nodos 4 y 6. Esto va a ser igual, que es el voltaje de la resistencia equivalente 3, por ley de Ohm es corriente por R equivalente 3, que esto es igual, sustituyendo I, que lo tenemos aquí, ya lo calculamos, serían 12 volts sobre 3K más R equivalente 3. Todo esto es la corriente por R equivalente 3. Y voy a acomodar esto
voy a poner R equivalente 3 entre R equivalente 3 entre 3K más R equivalente 3 por 12 volts. El voltaje 4,6 va a ser igual, R equivalente 3 son 370 sobre 67 entre 3K más 370K sobre 67. Todo esto por 12 volts. Entonces vamos a hacer la operación en el denominador de la división general. Entonces coloco 370K sobre 67 entre 3K más 370 sobre 67 y eso nos da 571K sobre 67. Todo esto se multiplica por 12 volts. Entonces el voltaje 4,6 es igual a, observen que tienen el mismo denominador, pues se pueden ir. Además, las unidades también las podemos eliminar. Esto nos queda 370 sobre 571 por 12 volts. Vamos a ver, vamos a hacer la operación 370 entre 571 y multiplicamos por 12. Eso nos da 4440 sobre 571. Ya tenemos el voltaje 4,6. ¿Qué es el voltaje en esta parte? Aquí está, 4,6. Y con ello nosotros podemos sacar por divisor de voltaje y obtener el voltaje entre los nodos 2 y 6. Porque este voltaje entre los nodos 4 y 6 se tiene que dividir entre la resistencia de un K y la de 34 tercios. Vamos a anotar aquí. El voltaje 2,6 va a ser igual, voy a subir a observar el circuito. Aquí queremos el voltaje, lo voy a indicar con verde aquí. Aquí en esta resistencia entre los nodos 2 y 6. Y se va a dividir entre el nodo 4 y el nodo 6. Entonces me interesa la resistencia de 34 tercios. La regla de divisor de voltaje nos dice que es la resistencia que nos interesa, que es 34 sobre 3K entre la suma de las resistencias en las que se está haciendo el divisor, que es 1K más 34 tercios. 1K más 34 sobre 3K. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por el voltaje que tenemos entre esas dos resistencias, por el voltaje 4,6. Bueno, vamos a hacer la reducción de lo que tenemos entre paréntesis y posteriormente ya sustituiremos el voltaje 4,6. 1K en tercios pues serán 3 tercios. Entonces serían 3K más 34K serían 37. Entonces nos quedará, como todos tendrán el mismo denominador, pues se puede eliminar el denominador. Entonces quedaríamos 34K sobre 37K multiplicado por el voltaje 4,6. Entonces sería 34 sobre 7. Ya voy a sustituir por el voltaje 4,6. Por el voltaje 4,6 que es 4440 sobre 571 por aquí es 37, me está faltando. Esto me da sobre 571 volts. Ya tenemos el voltaje 2,6, que es el voltaje entre los nodos del capacitor. Entonces vamos a concluir, vamos a poner esa conclusión.
El voltaje en el capacitor es igual a 4080 sobre 571 volts, que eso es igual a 7.15 volts. Listo, ya tengo el voltaje antes de que abran el interruptor. Ahora vamos a hacer el cálculo del voltaje en el capacitor posterior a la apertura de ese interruptor. Entonces vamos a dibujar el circuito. Para T mayores o iguales a 0, tenemos que dibujar el circuito equivalente. Observen, aquí se está abriendo el interruptor, entonces esto se separa, esta parte, queda esta resistencia de 1K al aire abierta, entonces no puede fluir corriente por ahí. Lo que observa el capacitor es únicamente la resistencia de 34K, 5K y 12K. Es esta parte. Porque tampoco la resistencia de 1K, porque está abierta. En una resistencia abierta su voltaje es 0, porque no fluye corriente. Entonces dibujemos ese circuito. Vamos a dibujarlo. Es este el circuito. Nosotros encontramos una expresión para un circuito donde tenemos una resistencia en paralelo con un capacitor. Teníamos que resolver una ecuación diferencial donde la solución era el voltaje en el capacitor es igual al voltaje inicial por E a la menos T sobre RC. Vamos a usar ese mismo resultado, pero entonces tenemos que dejarlo en forma de un capacitor con una sola resistencia en paralelo. 35 microfaradios. Esa ya la resolvimos, ya la hicimos. Y lo hicimos en un solo paso aquí. Lo pusimos como R equivalente. Porque es 34 en paralelo con 17. Y nos dio 34 sobre 3. 34K sobre 3. Y entonces nosotros ya hicimos ese cálculo para encontrar el voltaje en una resistencia en paralelo con un capacitor. Ya sabemos que su caída es exponencial. Entonces vamos a utilizar ese resultado. Voy a poner la fórmula general. Voltaje en el capacitor en el tiempo va a ser igual a V0 por E a la menos T entre RC. Eso es a lo que llegamos. Pueden volver a hacerlo si gustan, pero este es el resultado que obtendrán, donde esta R es esta equivalente. Entonces vamos a sustituir. Recuerden, tau es el producto de RC, que va a ser igual a 34 sobre 3K multiplicado por 35 microfaradios. Vamos a hacer la operación. Esto me dio 119 sobre 300 y las unidades son los segundos. Esto es igual a 0.397 segundos. El voltaje al inicio es el voltaje antes de que abrieran el interruptor. Aquí está, 7.15 volts. 7.15 volts. Entonces vamos a poner aquí completo voltaje en el capacitor en T es igual a 7.15 volts por E a la menos T sobre. Ahora vamos a generalizar. Vamos a poner la solución completa. El voltaje en el capacitor en el tiempo va a ser igual a 7.15 volts
para toda t menores a 0, o sea, antes de que abran el interruptor es 7.15 volts, pero una vez que lo abren, el voltaje es 7.15 volts por E a la menos t en 3.397 segundos. Esto es cierto para toda t positiva o igual a 0, o sea, a partir de que abre el interruptor. Vamos a dibujar la gráfica. La voy a dibujar de color azul. Entonces vamos a asumir que antes de 0 era 7.15 y nosotros tomamos como 0 el punto donde abrieron el interruptor. Abren el interruptor y nos queda un capacitor con varias resistencias, 3 resistencias para ser concretos, y a través de esas resistencias empieza a caer el voltaje de manera exponencial. Ahí está. Y entonces ya nosotros sabemos que en 5 tau podemos decir que ya se descargó el capacitor. Entonces 5 veces tau va a ser igual a 5 por 0.397 segundos, que va a ser igual a 1.99 segundos. ¿Sí? Entonces en 1.99 segundos se termina de descargar el capacitor. Nuestra respuesta general es esta. Esta es la solución.